Hola chicos, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien, les mando un fuerte abrazo. Vamos con este video para poderlos apoyar en la clasificación de ángulos. Aquí ya tengo preparado eh, un poco de material para que empecemos la explicación de los diferentes ángulos, cómo es que los vamos a clasificar. Vamos con el primer ángulo. Esta información la van a encontrar en su libro en la página 56. Ahí tienen la clasificación de ángulos. Vamos con el primero acá, con este ángulo agudo. Este ángulo agudo lo que nos dice que este ángulo mide menos de 90 grados. Vamos a iniciar primero con un ángulo de de 90 grados, perdón, sí, un ángulo de 90 grados. Ahí tiene. Entonces, para que este ángulo convertirlo en agudo o que sea agudo, dice que tiene que medir menos de 90 grados. Entonces, lo que vamos a hacer es que de aquí de 90 grados, vamos a cerrar este ángulo para que mida menos de 90 grados. Al momento de hacer esto, pues ya lo estoy convirtiendo en un ángulo agudo. Puede ser acá o si ustedes desean, lo podemos cerrar aún más hasta aquí, donde quieran, ¿verdad? Pero siempre y cuando mida menos de 90 grados. Dejémoslo ahí entonces. Ese es un ángulo agudo. En el ángulo recto, vamos nuevamente acá. Este ángulo sí tiene que medir los 90 grados exactos. Este es fácil. ¿Ya? El ángulo recto le vamos a llamar a este, ¿ya? Que mide 90 grados. El ángulo obtuso, vamos primero acá a comenzar siempre formando un ángulo recto, ¿verdad? De 90 grados para que entendamos esto. Un ángulo obtuso mide más de 90 grados. Aquí este ángulo pues tiene 90 grados. Para convertirlo en obtuso, lo que tengo que hacer es que mida más de 90. Ahí ya es un ángulo obtuso, ¿verdad? Porque si ustedes se dan cuenta, ya mide más de 90 grados. Lo puedo abrir un poco más este ángulo acá, acá, hasta aquí, si yo deseo. Siempre va a ser un ángulo obtuso, ¿verdad? Va a medir más de 90 grados. Lo voy a dejar aquí. Y para terminar con esta clasificación, vamos aquí con el ángulo llano. Empezamos siempre con un ángulo acá para que entiendan la característica de este ángulo. El ángulo llano tiene que medir 180 grados. ¿Verdad? Entonces vengo acá y voy a abrir este ángulo hasta aquí, miren. Entonces ahí ya tiene los 180 grados. Es un ángulo llano. Esta información les va a servir a ustedes para trabajar en el libro. Vámonos acá a la página 56 como le había dicho. Ahí tienen la clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de la siguiente forma, de acuerdo con la medida de amplitud de espacio entre sus lados. Y ahí tienen ustedes entonces la información que les acabo de dar. Uno es un ángulo agudo, un ángulo recto, un ángulo obtuso y un ángulo llano. Esta información yo voy a mandar imagen en el chat, ¿verdad? Donde va a estar subrayada porque necesito que ustedes la pasen a su cuaderno. Después de eso vamos a trabajar en el libro. Aquí tenemos, dice un ejemplo, está una bandera. Observa la clasificación de los ángulos que se forman en las figuras de la bandera de Brasil. Y ahí tienen ustedes distintos tipos de ángulos. Tienen un ángulo recto. Ahí les señala también un ángulo agudo que mide menos de 90 grados y también un ángulo obtuso porque mide más de los 90 grados. Vamos a pasar a las actividades. Para estas actividades sí tienen que tener ustedes el transportador que utilizaron en la semana pasada. Lo tienen que tener a mano ahí porque tienen que medir estos ángulos y de acuerdo a lo que midan, así los van a clasificar. Entonces dice ahí el ejercicio 107, clasifica el ángulo señalado en cada objeto. Pues ahí tienen, primero tienen unas pinzas
miden ese ángulo y lo clasifican, ¿verdad? Escriben abajo si es agudo, si es recto, llano o si es obtuso. Luego tiene una engrapadora también que está abierta en un ángulo, una tijera y por último un abanico. En el ejercicio 108 también les piden que midan cada ángulo. Recuérdense de usar correctamente su transportador. En el video que yo les mandé la semana pasada, les dije cómo podían medir estos ángulos que son muy pequeños ahí en el libro. Y nuestro transportador resulta ser muy grande, ¿verdad? No llegan las líneas. Entonces lo que tienen que hacer es con su lápiz, una regla, hagan esas líneas más grandes para que el transportador los pueda medir correctamente. Después de medir estos ángulos, escriben también su clasificación. Escriban ahí si es agudo, recto, llano o si es obtuso. Vamos a pasar a la página 57 a ver los ejercicios que están en esta página. Aquí sí tienen que prestar mucha atención. En el ejercicio 109, aquí tienen que usar su transportador, ahí se los pide el libro para medir cada ángulo, luego hay que clasificarlos. Tienen ahí los ángulos, tienen la columna de los ángulos. Esto también lo vimos en clases anteriores. Recuérdense que la letra que está en medio es la que nos va a decir cuál es el vértice. Primer ángulo, ahí lo tenemos, la letra E, que es un lado, S sería el vértice y D sería el otro lado que van a formar ese ángulo. Medida, utilicen su transportador para medirlo, escriban ahí cuántos grados mide ese ángulo y luego lo clasifican a la derecha. Clasificarlo significa escribir si es agudo, si es recto, obtuso o si es llano. Ahí les recomiendo mucho esta serie, por favor que se concentren bastante. En el ejercicio 110, clasifica y calcula, dice, las medidas de los ángulos marcados, sin utilizar su transportador. Aquí no lo tienen que utilizar, solo tienen que hacer un cálculo de cuánto mide el ángulo que les solicita. El libro les da una pista. Siempre empiezan, miren acá, empieza con un ángulo recto y también está un ángulo, ¿verdad? Que es el que ustedes tienen que calcular la medida. Les dije que les daba una pista porque dice ahí que el primer ángulo, o sea, el que está formado por la letra C, D y B, mide 60 grados. Entonces el que tienen que calcular es la medida del ángulo A, D y B. ¿Verdad? Entonces es cuestión de que piensen un poquito y escriban ahí cuánto mide el ángulo que les solicita. Ahí está fácil porque les está dando una pista. Y en el ejercicio 111 tienen que observar estos polígonos. Luego tienen que escribir una V si la afirmación es verdadera o una F si es falsa. Ahí les van a mencionar algunas características de los polígonos. Los polígonos tienen cada uno sus letras. Entonces ustedes verifiquen, comparen si lo que les está diciendo es verdadero o es falso. Y dentro de los círculos, pues escriban ahí una V si es verdadero o una F si es falso. Muy bien, chicos, espero que les vaya bien en este ejercicio. Recuerden siempre, pues su transportador es bien indispensable para esto. Les deseo suerte y pasen feliz tarde.